El pastor bautista Charles Spurgeon solía decir la siguiente afirmación: si uno de los queridos santos de Dios pereciera, también podrían hacerlo todos. Si un santo de Dios pereciera, también podrían hacerlo todos. En esta frase se resume una convicción profundamente pastoral que siempre ha caracterizado a la Reforma Protestante. Esa convicción es que la seguridad del creyente no descansa en la firmeza de sus manos, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios que preserva a los suyos hasta el fin. Hoy vamos a hablar, hermanos, en este espacio, vamos a hablar de una de las doctrinas más polémicas que existen en la teología y que más trae discordia, controversia y discusiones aún dentro del mismo pueblo evangélico. Si nosotros pudiéramos hacer un top 5 de doctrinas polémicas, de doctrinas que traen discusiones entre los evangélicos, yo creería que esta podría ser la primera. De hecho, muchos de los que llegan a iglesias reformadas comienzan por aquí. La famosa pregunta de si puede o no perderse la salvación. Esa es una de las polémicas más grandes que hay dentro del pueblo evangélico. Así que el tema en esta mañana es de la perseverancia de los santos. Así se le llama a este tema en nuestra confesión. Eso está en el capítulo 17 de nuestra confesión de fe, de la perseverancia de los santos. Vamos a iniciar definiendo la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que afirma la doctrina de la perseverancia de los santos? ¿Por qué trae tanto inconveniente? ¿Por qué trae tanta polémica esta doctrina? Hermanos, esta doctrina trae polémica porque es una doctrina mal entendida, caricaturizada y mal enseñada. Cuando se habla de la perseverancia de los santos o de que la salvación no puede perderse, muchos levantan la ceja y se imaginan a personas con una falsa presunción de salvación viviendo de manera mundana y carnal. Es lo primero. Cuando usted le dice a un hermano, y hermanos piadosos, hermanos que quieren hacer la voluntad de Dios, usted le dice: la salvación está segura en Cristo, no puede perderse. Un hijo de Dios jamás caerá definitivamente de la gracia. La persona que le escucha inmediatamente se va al último extremo posible y dice: entonces podemos hacer lo que queramos y vivir como el diablo y nos vamos a salvar. O sea, es una cosa tremenda, hermano. Usted nunca ha dicho eso. Usted nunca ha afirmado nada parecido. Usted simplemente está diciendo que la salvación es segura en Cristo, y al decir eso ya la persona se imagina que es que nos podemos ir a convertir la gracia en libertinaje. Y uno dice, pero ¿por qué? Yo no he dicho eso. Yo no estoy diciendo eso. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña la perseverancia de los santos. Y eso no implica necesariamente que se deba vivir sin santidad. Entonces, ¿por qué la acusación? ¿Qué es lo que pasa? Es algo, la verdad, que impresiona. Y no importa cuánto usted se esfuerce, usted puede esforzarse en explicarlo, en aclararlo, en matizarlo. Siempre va a haber gente que aborrece la doctrina de la perseverancia de los santos. El ser humano quiere de alguna manera, de alguna forma,
decir que contribuyó. Si bien no en la justificación inicial, por lo menos contribuyó en mantener la salvación, en preservarla. Él aportó algo. Le encanta al ser humano internamente creer eso. Es una cosa tremenda. Tremenda. Pero ¿qué es lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los santos? Definamos. La doctrina de la perseverancia de los santos afirma que aquellos que han sido eternamente elegidos por Dios el Padre, aceptados en su amado Hijo, llamados eficazmente y santificados por su Espíritu Santo, y a quienes se les ha concedido la preciosa fe salvadora, no pueden caer de manera total ni definitiva del estado de gracia. Ojo con esto, importante. Escuche, interiorice, reflexione sobre lo que estamos diciendo. Nótese de entrada que estamos hablando de una obra del Dios Trino. Es interesante. Aquellos que han sido eternamente elegidos por Dios el Padre, aceptados en su amado Hijo y llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, y a quienes se les ha concedido la preciosa fe salvadora, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esos individuos, con esos hijos de Dios? ¿Qué pasa? No pueden caer de manera total ni definitiva. Ojo con esto, porque no quiere decir que no puedan flaquear, caer de manera temporal. No dice eso. Lo que estamos diciendo es que no caerán de manera total ni definitiva del estado de gracia. Es decir, que un verdadero creyente, hijo de Dios, puede apartarse por un tiempo, por el pecado, por las artimañas de Satanás, por las argucias del mundo. Pero si es un escogido que ha sido aceptado en el Hijo, unido a Él, apartado y santificado por el Espíritu, va a volver. El ejemplo más ilustrativo, más claro, más evidente, el rey David. El rey David se apartó. Podríamos decir, en un sentido, que cayó del estado de gracia, en un sentido, no en otro sentido. Es decir, se apartó de manera temporal por un pecado grave. Entonces, en un sentido, usted puede decir, no, está apartado, cayó. Pero nunca puede decir, a la luz de la Escritura, que David cayó del estado de gracia de una manera total y definitiva. ¿Qué terminó pasando con él? Volvió. Fue restaurado. Entonces, el creyente está preservado de tal modo por el poder soberano de Dios que perseverará en la fe, la santidad y el arrepentimiento hasta el final de sus días terrestres, garantizando así su salvación eterna. Va a perseverar, el creyente va a perseverar. ¿Por qué? Porque es Dios en su poder soberano quien lo sostiene. Ahora bien, aquí es donde tenemos que empezar a matizar. Tenemos que empezar a explicar, porque cuando uno hace esta afirmación, de una salen las objeciones, de una salen las cuestiones. No, hay que explicar varias cosas importantes. Hay que explicar. Porque hay extremos. Y para comprender esta doctrina en toda su riqueza hay que evitar desviaciones que muchas veces son graves. Por ejemplo, están los dos extremos. Por un lado, el arminianismo y todas sus corrientes parecidas, que enseñan que la seguridad de la salvación depende de la voluntad inestable del hombre.
Ellos dicen que el hombre, no, es que usted es el que preserva su salvación, usted es el que tiene que hacer esto o aquello, porque si no pierde la salvación. Entonces depende de la voluntad humana la salvación. ¿Sí? Ese es un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El antinomianismo, que promueve una falsa seguridad carnal sin santidad. Ese es otro extremo. Y ese es el extremo más peligroso para nosotros. Porque usted puede estar curado, anestesiado contra el arminianismo. Usted tiene claro que usted no, todo es por la gracia de Dios, que la salvación no depende de usted, pero puede caer en la falsa presunción, bueno, ya yo fui salvo, fui elegido, entonces no importa si no vivo en santidad, si no crezco, si no me edifico, si no me arrepiento, ya yo fui elegido. Eso es otro extremo dañino, pernicioso, pecaminoso que la Biblia no enseña. Hay que tener cuidado con ambas cosas. Entonces, hay unos pilares fundamentales para entender esta doctrina. En primer lugar, tenemos que distinguir, hermanos, entre la preservación divina y la perseverancia humana. Preservación y perseverancia. Hermanos, nosotros no perseveramos de manera autónoma, como lo enseña el arminianismo. La preservación es el acto divino, es el acto soberano de Dios por el cual Él nos guarda. La preservación. La perseverancia es la respuesta activa, obediente del creyente bajo la influencia de la gracia. Entiéndase esto. La preservación es el acto soberano de Dios. La perseverancia es la respuesta humana influida por esa gracia. Es decir, que el acto de la perseverancia que nosotros día a día hacemos, con temor y temblor, como dice la Escritura, es algo que efectivamente ejecuta el creyente, pero no es autónomo de Dios. Esto es importante. Es como la fe. Dios da el don de la fe, pero ¿quién cree? El creyente. Bueno, Dios preserva, pero ¿quién persevera? El creyente. Es decir, Dios no va a venir a perseverar por usted, a hacer por usted lo que Él estableció que ocurre en la experiencia humana. Perseveramos porque somos preservados. Es decir, que si usted no está perseverando, entonces puede que no sea preservado. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿Sí lo nota? O sea, si está ¿cuál es la evidencia para el apóstol de que alguien no era elegido? ¿O no estaba siendo preservado? Porque no perseveró. No, es que no permanecieron. O sea, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido aquí. Esa es la evidencia. La gracia no anula nuestra responsabilidad de correr la carrera, sino que la capacita. ¿Se entiende? La gracia no anula nuestra responsabilidad de correr, pero sí capacita para correr. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿quién quiere y quién hace? Nosotros. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque es como si la mente tendiera a creer que las cosas vienen por inercia. No, tiene que esforzarse, hermano. Pero se esfuerza sabiendo que Dios lo preserva, que la gracia es la que lo sostiene, que la gracia te capacita, entonces tú te esfuerzas. Pero no puedes pensar que ahí sentado de brazos cruzados en la casa sin hacer nada,
vas a poder santificarte, vas a poder crecer, vas a poder correr la carrera. Ahora, yo quiero que usted entienda que ya que esta doctrina descansa no en la fuerza del libre albedrío humano, el cual es variable, propenso a la caída, el fundamento inquebrantable es el Dios Trino. Si usted entiende esto, usted va a poder comprender y va a poder analizar la necedad de aquellos que dicen que la salvación se pierde. O sea, cuando usted entienda esto a profundidad, usted va a decir, caramba, es que es imposible que esto pase. O sea, si la preservación se fundamenta en el Dios Trino, ¿cómo es posible que Dios pierda una persona? Mire, empecemos por el decreto inmutable de la elección. Empecemos por ahí. El decreto de Dios Padre fluye del amor eterno, libre y soberano de Él. Si el decreto de Dios es inmutable, ¿cómo es posible que cuando Él dijo, este es mío, ese se pierda? Segundo, la eficacia de la redención e intercesión de Cristo. Yo no sé, hermano, o sea, ¿qué Biblia leen aquellos hermanos, algunos bien intencionados, que han leído en las Escrituras de que Cristo vive eternamente para interceder por los suyos a la diestra del Padre, pero aquellos por los que Él está intercediendo se pierden? Explíqueme eso. No es posible. No es posible. Si la redención de Cristo fue efectiva, real, compró el perdón, la preservación de los suyos, ¿cómo puede perderse alguien por quien Cristo murió? Tercero, la morada del Espíritu Santo, la simiente divina que permanece en una persona. Si el Espíritu Santo ha sellado al creyente como garantía de su herencia, si esa morada es permanente, si la simiente de Dios, que es el principio de la regeneración, permanece en él, ¿cómo es posible que la simiente de Dios, que impide que el pecado reine de manera destructiva e irreversible, permita que el pecado reine de manera irreversible? Es una contradicción lógica total. Entonces el Padre escoge a alguien, el Hijo muere por él, el Espíritu lo sella y viene a morar en él, pero por la voluntad de la persona se pierde. Se pierde. Ahora bien, nota de balance, la realidad de las caídas temporales. Eso es una realidad, hermano. Es una realidad. Las Escrituras y nuestra confesión reconocen de manera sumamente pastoral, ojo con esto, de manera pastoral. El corazón es tan engañoso, hermanos, que cuando usted se está deslizando por el pecado, David pecó y fue perdonado. La Biblia no plantea estos casos para que pensemos eso. No, David pecó grave. Y el juicio que le vino, eso sí no lo pensamos. Las Escrituras reconocen esta realidad de manera pastoral, que los santos pueden caer aún en pecados graves. Mira, ese hombre cometió adulterio, ya no es creyente. Ciertamente está mostrando que es posible que no tenga la fe salvadora, pero ¿qué pasa? Siguió en su pecado,
Se fue de manera impenitente, destruyó su matrimonio. ¿Qué pasó? Se arrepintió, volvió, dio fruto de arrepentimiento. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre después? Ahora, sigue de manera impenitente una y otra y otra y otra vez. Bueno, ya, eso es otra cosa. Pero aún los creyentes, reconoce la Escritura, pueden caer en pecados graves como el adulterio e incluso el homicidio. El homicidio. ¿Qué diríamos de la triple negación de Pedro, por ejemplo? Esto ocurre porque hay una realidad ineludible, hermano, las tentaciones de Satanás, los lazos del mundo, la corrupción interna, el descuido de los medios de gracia, de la oración, de la lectura de la palabra, la comunión eclesiástica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el verdadero santo y el hipócrita? ¿Cuál es la diferencia? Que el verdadero santo nunca caerá de manera total. Nunca caerá de manera total. Es decir, ¿qué significa total? Perder toda la gracia. ¿Y qué significa de manera definitiva? Morir en la impenitencia. Son dos cosas. Perder toda la gracia o morir en la impenitencia. Nosotros vemos, por ejemplo, personas que considerábamos que eran creyentes y están fuera de la iglesia, excomulgados. Están en una posición muy compleja, muy peligrosa. Si llega a morir ahí, ¿qué diríamos? Cayó definitivamente. Es decir, no era un creyente. Hermanos, ¿enseñan las Escrituras esta doctrina? Porque a las Escrituras nos debemos, a la ley y al testimonio. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver con nuestros propios ojos, hermanos, si las Escrituras enseñan o no la perseverancia de los santos. Vamos a abrir el Evangelio de Juan, en capítulo 10. Juan, capítulo 10. Y antes de leer el texto, hermanos, hay algo importantísimo que debemos explicar. El 90% de los textos de personas que dicen que la salvación se puede perder son textos preceptivos de mandatos o advertencias. Ojo con lo que estoy diciendo. Más del 90% de los textos, cuando una persona le dice, no, sí se puede perder, porque mira que la Biblia dice, arrepentíos o pereceréis, por ejemplo. Cristo diciendo, si no os arrepentís, pereceréis. Corta la mano, más te vale entrar sin una mano al cielo que con las dos irte al infierno. Si viste, se puede perder. Pero resulta que esos textos son preceptivos, son mandatos o prohibiciones. Y Dios ha establecido que a través de los mandatos y las prohibiciones, su pueblo responde. Pero los textos no enseñan de manera directa, ni tampoco implícita, que la salvación se puede perder. Léalo, no dice eso. Lo que el texto dice es real. Si no te arrepientes, vas a perecer. Entonces el verdadero pueblo de Dios se arrepiente y viene a Él a través de ese mandato. Es decir, Dios ha establecido los medios, la predicación del Evangelio, los llamados, las advertencias, para que su pueblo responda. Pero en ninguna parte dice, y cuando ya estés acá, te puedes perder. No, eso no lo dice. Son advertencias, son llamados, son prohibiciones
las cuales son reales. El que no se arrepienta va a perecer, pero si alguno se arrepiente es porque es pueblo de Dios, es porque es un escogido. Es a través de la predicación, de los llamados, de las amonestaciones, de las advertencias, que el pueblo de Dios, sus elegidos, responden en arrepentimiento y en fe. Pero lo que nosotros vamos a leer ya es enseñanza didáctica, es decir, es enseñanza teológica. No son mandatos o advertencias, ya es lo que Cristo dice de una forma teológica. Una cosa es un precepto, otra cosa ya es el desarrollo teológico, como lo que hacen los apóstoles en las cartas. Entonces, eso es importante y por eso estos textos tienen un peso irrefutable. Juan capítulo 10, versículo 28. Vamos a leerlo desde el 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, este texto es un fundamento explícito, claro, irrefutable de la perseverancia. Y yo quiero que notemos algo, porque el Señor Jesucristo usa un lenguaje de doble seguridad. Analícenlo. Doble seguridad. Es imposible malinterpretar este pasaje. Primero, el Señor define el carácter de la vida que Él otorga. ¿Qué dice versículo 28? Y yo les doy vida, ¿qué? Eterna. No es una vida condicional, no es una vida temporal, sino que es vida, ¿qué? Eterna. Hermanos, si un alma que ha recibido la vida llegara a perderse en el infierno, ¿esa vida que se le dio era eterna o era temporal? Hermanos, decir que alguien a quien Cristo le dio vida eterna se perdió haría mentiroso al Señor. Yo les doy vida eterna. Pero no era eterna, porque se perdió, entonces era temporal. O sea, Cristo le dio a su oveja vida temporal. ¿Cuál es el antónimo de eterno? Temporal. Es decir, eterno, para siempre. Lo contrario es temporal. Si una persona se pierde, ¿tenía vida qué? Temporal. Entonces, ¿qué tipo de vida dice Cristo que le da a sus ovejas? Eterna. Ahora, en segundo lugar, la negación absoluta en el griego es de doble negación. Ahí mismo en el versículo 28, yo les doy vida eterna, y nótese lo que dice, y no perecerán. Primera negación, jamás. Segunda, es una imposibilidad absoluta. No perecerán jamás. Es decir, no solo no perecerán, sino que no pueden perecer en el futuro. ¿Sí lo notan? No perecerán. Ay, ¿cuándo no perecerán? Ahora, no, jamás. Jamás. Tercero, el texto nos ilustra la seguridad mediante la metáfora de las manos divinas. El creyente está resguardado en la mano de Cristo, que a su vez esa mano está envuelta y protegida
en la mano omnipotente del Padre. Para que un creyente se pierda, hermano, para que un creyente se pierda, el enemigo o la causa que haga que se pierda tendría que ser más fuerte que el Padre y que el Hijo. ¿Quién es más fuerte que el Dios Trino? ¿Quién es más fuerte que el Padre? ¿Quién es más fuerte que el Hijo? ¿Quién? ¿Qué persona, cosa, causa es más fuerte? Es una imposibilidad cosmológica y espiritual. ¿Satanás es más fuerte que el Padre? ¿El mundo es más fuerte que el Hijo? Decía el puritano Thomas Watson, abro cita, pretender que una de ellas puede perderse y arder en el azufre eterno es un asalto directo contra la fidelidad y el poder de nuestro mediador. Es así, hermanos. Es así. Y quien cuestiona esto no se da cuenta de eso. No, claro que la salvación se pierde. O sea, usted está cuestionando la eficacia del Salvador. Usted está cuestionando el poder de la intercesión de Cristo, que intercede eternamente por su pueblo. Eso es lo que usted está cuestionando. Usted está cuestionando la calidad del ropaje de justicia que Cristo le dio a su pueblo. Usted está cuestionando la eficacia de la sangre de Cristo. ¿Es en serio? No, yo no estoy cuestionando. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, aquí estamos hablando acerca de la constancia divina. El predicador R.C. Sproul solía decir que esta doctrina en teología se le llama la perseverancia de los santos, pero que para él el nombre más correcto era la perseverancia de Dios. No hablando en cuanto a la responsabilidad humana, sino en cuanto a la constancia divina en la obra en el creyente. Porque eso es lo que dice Pablo aquí. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. O sea, Dios es el que va a perfeccionar eso. ¿Sí? Entonces la certeza, la persuasión de Pablo, estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la persuasión de Pablo? Del carácter del autor de la salvación. O sea, yo estoy seguro que Dios va a terminar la obra que comenzó. Pablo, pero espérate, y si ellos no quieren, es que mi persuasión no descansa en ellos, descansa en Él. ¿Se entiende? La salvación no es una obra cooperativa donde Dios pone el 50 y el hombre el resto. Dios es el autor único que comenzó la obra y la perfeccionará. Él la perfeccionará. Decía el reformador Juan Calvino en sus Instituciones de la religión cristiana, la perseverancia no es el premio de nuestro esfuerzo, es el don gratuito de aquel que nos amó primero. Pues Dios no comienza en nosotros la obra de la salvación para dejarla imperfecta, para dejarla a mitad de camino, como los constructores terrenales que carecen de fondos, sino que la corona con constancia invencible hasta el final. Nuestra seguridad reside no en nuestra capacidad de sostenernos de la mano de Dios, sino en la firmeza inquebrantable con la que su mano nos sostiene a nosotros. Fin de la cita. Romanos 8:30 nos habla de la cadena dorada de la redención. Dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo es muy famoso y funciona bajo el principio de implicación teológica. Cada eslabón de esta cadena está conectada con el siguiente. Es decir, hay un nexo de necesidad.
Todos los verbos que están en ese texto, en Romanos 8:30, están en un tiempo pasado. Pero ese tiempo pasado es una forma especial en el griego que se llama aoristo. El aoristo se usa para mostrar una obra no solamente en el pasado, sino más bien una obra que se da por completada, lista, ocurrida. Ya pasó, incluso si históricamente no ha pasado. Nótese que dice que a estos también glorificó, pero nosotros no hemos sido glorificados. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que a estos glorificó si nosotros todavía no hemos sido glorificados? No, lo que pasa es que ese pasado es un aoristo, es decir, que para la perspectiva del decreto eterno, la glorificación futura de los elegidos es tan segura e inalterable que se habla de ella como un hecho ya consumado. Es un aoristo. Es decir, en la mente divina, la glorificación de los suyos no tiene discusión. No tiene discusión. Al que Él predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificará. Pero en la mente de Dios, en el decreto, ya eso es una realidad. Ya pasó. Lenguaje proléptico. En el griego se le llama aoristo. ¿Sí? Es como cuando dice, todos pecaron, pero habían hombres que no habían nacido. Ah, no, pero es que es una obra ya consumada. Usted no tiene necesidad de pecar, ya usted es constituido ya pecador. Bueno, el creyente ya es dado por glorificado. ¿Qué puede evitar que eso ocurra? Usted tendría que cambiar, destruir o modificar el decreto eterno de Dios. Dígame si eso se puede hacer. Hermanos, esta implicación es fatal para cualquier teología que enseñe que la salvación se pierde. Si algunos que son justificados cayeran de la gracia y terminaran en el infierno, entonces el grupo de los glorificados sería diferente al de los justificados. Pero el texto dice que a los que justificó, glorificó, o sea, son el mismo grupo. Pero resulta que un montón de justificados no son glorificados. Eso negaría el texto. Negaría el texto. El texto usa un adjetivo demostrativo, a estos también. Es decir, estos mismos, a estos mismos también. A estos que justificó, a estos mismos también glorificó. Es decir, el 100% de los justificados serán glorificados. Piensa en eso. Si el 100% de los justificados serán glorificados, ¿se puede perder la salvación? O sea, que un justificado no sea glorificado. Pero entonces la Biblia dice que a estos también esto. Entonces el justificado fue justificado, pero no se glorificó porque se perdió. No, entonces no fue justificado. Entonces cree lo mismo que nosotros, que no era creyente. ¿Sí lo nota? Decía el príncipe de los puritanos, el doctor John Owen, en su lenguaje poético, como siempre, decía lo siguiente sobre este texto. Esta es la base de toda paz, confianza y consolación. La gracia y la misericordia inmutables de nuestro Creador. Los eslabones de la redención divina están forjados en el yunque de la eternidad y templados con la sangre del pacto. Aquel que intente romper esta cadena dorada, enseñando que un alma verdaderamente justificada puede perecer, intenta derribar las columnas mismas del templo de Dios. No temáis, verdaderos creyentes, la casa edificada sobre la roca de la elección eterna jamás caerá. Contra la iglesia comprada por Cristo, las puertas mismas del Hades jamás prevalecerán. Fin de la cita. Dice en Jeremías 32:40. Este texto
es muy interesante, nos habla del nuevo pacto, Jeremías 32:40. Dice, desde el versículo 39, Jeremías 32, versículo 39 y 40, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Quiero que noten los componentes de ese pacto eterno. Este pacto eterno es el nuevo pacto. Es el pacto de gracia en el cual estamos en Cristo. Y nótese lo que dice el texto sobre este pacto eterno. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Eso lo hace Dios. Yo no me volveré atrás. Pero segundo, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Piensa en eso. Piensa en eso. En el antiguo pacto, la continuidad dependía de la fidelidad del pueblo. ¿Y qué pasó? Ese pacto fracasó y fracasó repetidamente por causa de la infidelidad del pueblo. Por eso fue necesario un mejor pacto. ¿Y por qué este pacto era mejor? Este pacto eterno, porque Dios se compromete de manera absoluta en ambos lados de la relación. En ambos lados. Es una moneda de dos caras y ambas caras son de Dios. Lado A, no me volveré atrás de hacerles bien. Lado B, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y ahí, hermanos, estoy diciendo, no es que una persona se apartó. Una persona cayó de la gracia. Pero Dios dice que pondría su temor en los miembros de ese pacto para que no se apartaran, pero resulta que se apartaron. O sea, una voluntad más poderosa que el temor de Dios puesto en el corazón por Él mismo. Hermanos, en la relación con Dios, ¿cuál es el lado flaco? En la relación con Dios, ¿cuál es el lado débil? Siempre es el humano. Siempre somos nosotros los que fallamos debido a nuestra debilidad. Y fue por eso que en este pacto Dios, para asegurarse un pueblo, garantizó soberanamente: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mi querido hermano, usted lo ha vivido en su propia vida. ¿Por qué está usted aquí? Porque usted no se ha ido al mundo, porque usted sigue perseverando, porque usted aún le duele el pecado, así no tenga consecuencias temporales, así nadie se dé cuenta de que usted está pecando. ¿Por qué le carga? Porque usted se levanta cada día diciendo: no he hecho devocional, me pesa. Porque Dios puso su temor en usted. Porque Dios puso su temor para que usted no se aparte. Usted puede hacer lo que sea, usted termina volviendo. Siempre es así y siempre ha sido así. Sí, se apartó, demoró, frío un rato, termina regresando siempre. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente, porque Dios en amor puso su temor en usted para que usted no se aparte. ¿Usted cree que está aquí por su mucha sabiduría? ¿Por su mucha humildad? Porque es que yo soy piadoso. Usted está aquí porque Dios puso su temor, dice: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten. Permítame decirle más: si usted es un creyente verdadero, si usted es un hijo de Dios, usted no se va a poder apartar de su Dios.
Pero puede haber disciplina paternal si usted peca contra su Señor. Entonces, ¿por qué entrar y vivir a punta de rejo? Vuélvase al Señor de una vez, que usted no se va a poder ir. Vuélvase bien, viva una vida de comunión correctamente, porque no se va a poder ir. No se va a poder ir. Usted podrá irse, va a terminar como el hijo pródigo. Ahí alza los ojos y dice, no, yo tengo que volver. No se va a poder ir. Dios garantiza que sus hijos no se apartarán definitivamente de Él. Hay un temor reverente que el Espíritu implantó en el alma y que actúa como un ancla. No se puede ir. No se puede ir. La gracia de Dios no cambia conforme a nuestra voluntad. Es una fuente divina que brota eternamente para vida eterna. Es como en el progreso del peregrino, cuando Cristiano está con el intérprete y en la pared hay un fuego y hay un hombre que le echa agua y que le echa agua y que le echa agua y el fuego no se apaga, sino que sigue y sigue y sigue. Y Cristiano le dice al intérprete, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué no se apaga? Porque hay hermanos que creen que eso se apaga, pero no se apaga. El intérprete lo lleva del lado de adentro y hay otro hombre allá echando aceite. Esa es la gracia de Dios. Entonces ese fuego no se apaga nunca. No se apaga. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, el Padre. ¿Cuál es la voluntad? Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pero algunos dicen que Cristo no hizo la voluntad del Padre. Algunos dicen que Cristo perdió a varios de los que el Padre le dio. Todos, sin excepción. Cristo dice que no pierda yo nada. Así que, hermanos, es una doctrina clara en las Sagradas Escrituras, pero debemos cerrar haciendo o dando unas implicaciones de esto. Hermanos, si nuestra salvación dependiera en un 1% de nuestra fuerza de voluntad para mantenernos fieles, la perdería. La perdería. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Ahora, la respuesta a la pregunta, ¿y qué pasa con aquellos que parecían creyentes? Yo los vi, cantaban, se congregaban, hablaban de la palabra y ahora están en el mundo. Primera de Juan 2:19, esa es la respuesta. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque hubieran permanecido. Ahora, hay una advertencia contra la falsa seguridad carnal. Una cosa es la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos. Otra cosa es la herejía popular del salvo siempre salvo, que carece de santidad. Son dos cosas diferentes. ¿Tú crees en salvo siempre salvo? No, espérate. Yo creo en la perseverancia de los santos. Y si por eso quieres decir que es que yo creo que la salvación no se puede perder porque depende de Dios, sí. Pero si por eso, salvo siempre salvo, tú lo que estás queriendo decir es que una persona es salva y puede vivir sin santidad, no, yo no creo eso. Usted tiene que matizar. Aquel que afirma ser salvo, pero vive una práctica continua, deliberada y no arrepentida de pecado, no debe ser consolado con la doctrina de la perseverancia. Ojo con esto. Ojo con esto. Si una persona vive así, hay que advertirle de que puede tener una profesión de fe estéril, muerta y falsa. No, sí, tú eres salvo. No, está viviendo como el diablo, hay que evangelizarlo, hay que advertirle, hay que decirle que la perseverancia de los santos es la perseverancia en la santidad. Hermanos, la perseverancia de los santos
Está en el nombre. No, la perseverancia de los impíos, no, así no se llama. ¿Sí? El Espíritu que justifica es el mismo que santifica. No puede tener a Cristo como Salvador y rechazarlo como Señor. Ojo, ojo con eso. Es una advertencia solemne. Cuidado con la falsa presunción. Pero también hay que fortalecer al creyente atribulado. También. Hay hermanos que son zarandeados fuertemente por la duda, la aflicción, la tentación. A estos hay que mostrarles que la seguridad no depende de los sentimientos. Hay que recordarles que el Salvador está intercediendo. Como amorosamente el Señor le dijo a Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Sí? Hay que usarla de consuelo para aquellos que están siendo zarandeados, se arrepienten, lloran, intentan cambiar, pero aún se sienten inseguros. Hay que consolar. Pero aquel que está en falsa presunción, no, a esos hay que advertirle. El Señor nos ayude a entender y aplicar la doctrina correctamente.